Buenos días, en nombre de la Asociación Colombiana de Infectología, le damos la bienvenida a todos al segundo taller de hepatitis virales. El año anterior tuvimos la fortuna de hacerlo en la ciudad de Santa Marta. Este año, pues, en aras de la pandemia, pues estamos desde la virtualidad. Primero que todo, darle las gracias a SIN por el soporte técnico y organizacional en esta reunión. Gracias a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, a todos los amigos, colegas que están conectados por este medio, darles la bienvenida y bueno, esperemos que esta mañana sea una mañana con un alto poder académico y que pues podamos disfrutar y apreciar estas conferencias. Haciendo una pequeña introducción, el Día Mundial contra la Hepatitis se celebra desde el año 2010, cuando la Organización Panamericana de la Salud en su asamblea de ese año 2010 estableció que el 28 de julio fuera el Día Mundial de la Hepatitis. ¿Esto para qué? Para concientizar a la población, a los entes territoriales, a las entidades científicas sobre la importancia de lo que son las infecciones o de lo que son las hepatitis. Este año el lema de la Organización Mundial de la Salud es un futuro sin hepatitis, Día Mundial contra la Hepatitis 2020. Este año, el día 28 de julio, la Organización Mundial de la Salud dará unas pautas de recomendación, unas pautas para recomendación, unas nuevas pautas para lo que es la prevención de la transmisión materno-fetal de los virus de la hepatitis, sobre todo de la hepatitis B, para la cual existe una vacuna, la cual es eficaz y segura. Le doy la bienvenida a la doctora Shirley Iglesias, médica infectóloga perteneciente a SIN Caribe, quien va a presentar al doctor Henry Mendoza, quien es nuestro primer conferencista. Muchas gracias y bueno, esperemos todos disfrutemos este evento. Hola, muy buenos días para todos los que nos están escuchando y buenos días para nuestros compañeros y colegas que muy amablemente nos colaboran con este pequeño simposio. Es un placer presentar al doctor Henry Mendoza Martínez, es médico internista, infectólogo de la Universidad del Norte, jefe de servicio de infectología del Hospital Cardiovascular de Cundinamarca y de la Clínica de Occidente de Bogotá, miembro de la Junta Directiva ASIN y vicepresidente de la ASIN, quien nos va a deleitar, como siempre, con las novedades en el manejo de la hepatitis B. Bienvenido, doctor. Gracias, mi doctora Shirley. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio para compartir con todos nuestros seguidores, colegas y amigos que nos siguen para hablar de un tema supremamente importante, hepatitis virales, y en este momento empezamos con hepatitis B. El doctor Tapia ha mencionado precisamente el proceso que existe en este momento de reconocimiento de la hepatitis B, la primera diapositiva, de la hepatitis B, y el 28 de julio como Día Mundial de las Hepatitis Virales. Entonces vamos a dar inicio. Sonia, por favor, empezamos la presentación. Vamos a hacer claridad sobre... No, te estás adelantando, Sonia, es hacia el... Vamos a dar inicio, primero que todo, recordando que a pesar de que las hepatitis las conocemos desde hace mucho tiempo, es importante recordar que las hepatitis virales siguen estando dentro del proceso de una de las principales causas de morbilidad y de mortalidad asociadas a enfermedades infecciosas. Entonces, y son enfermedades infecciosas prevenibles, y esto es lo que queremos inmediatamente hablar hoy. Vamos a ver cuáles son esas... ¿Está viendo la presentación, doctor? Sí, la estamos viendo. Sigue la siguiente.
Aclarando que yo como internista, infectólogo, no tengo ningún conflicto de interés. La siguiente. No trabajo con ninguna industria. Y lo que acabamos de mencionar es que debemos actuar ya para detener la hepatitis viral. Hepatitis A, B, C, D, E y todas las hepatitis virales como tal, debemos empezar a diagnosticarla lo más temprano posible. Sabemos que las hepatitis se transmiten, especialmente hepatitis B, que tiene una posibilidad de transmisión a través de las relaciones sexuales, a través de las transfusiones de sangre, y es importante también recordar que existe una transmisión madre a hijos del virus de la hepatitis B, así como transfusiones también cuando se comparten elementos cortantes o punzantes como las jeringas para utilizar algún tipo de medicamento o sustancia psicoactiva. La siguiente, Sonia. En el Día Mundial de las Hepatitis hemos tenido que hablar de que debemos hacer prevención, como hemos mencionado desde el principio. Existe una vacuna eficaz para hepatitis B. Debemos hacer muchas pruebas para detectar los casos de hepatitis B y asimismo, una vez detectados, poderles darles tratamientos efectivos que existen actualmente. La siguiente. Es importante aclarar que a nivel mundial existen más de 325 millones de personas que tienen entre hepatitis B y C, de las cuales 257 millones de personas en el mundo tienen hepatitis B crónica y alrededor de 71 millones de personas podrán tener una hepatitis C crónica. Si nosotros miramos el mapa de las Américas, vemos que tenemos 14 millones de personas con hepatitis B y C crónicas, de las cuales 7 millones son hepatitis B, 7 millones son hepatitis C. La siguiente. Cuando nosotros en el 2020 vamos a hablar de hepatitis vírica, debemos recordar que desde este año empezó con una pandemia como es la pandemia por SARS-CoV-2 o COVID-19. Y voy a hacer 4 o 5 digamos, anécdotas sobre qué es lo que está pasando con COVID y con la enfermedad hepática. Primero, la pandemia por SARS-CoV-2 es uno de los grandes desafíos del mundo y eso todo lo hemos visto, pero es importante que el virus, digamos, del SARS-CoV-2 también impacta sobre el hígado. Aunque no es muy bien conocido, los pacientes con enfermedades hepáticas crónicas pueden comprometer su sobrevida, la supervivencia o descompensar los procesos cirróticos que ellos tienen si, además de tener su hepatitis vírica, adquieren el SARS-CoV-2. Este tratamiento en la población es complejo porque el tratamiento del SARS-CoV-2, cuando evoluciona, cuando no es tan sencillo, pues significa tomar una serie de medicamentos que pueden ser hepatotóxicos. Y lo voy a poner desde un contexto bien simple, y es que hasta el simple o llano paracetamol, acetaminofén, puede ser hepatotóxico y en un contexto de una enfermedad hepática como la hepatitis vírica puede también descompensar estos pacientes. La siguiente, Sonia. Además, es algo para recordar que los recursos actuales o que tenían para el manejo de las hepatitis víricas, pues se trastorna porque hay que atender la pandemia de COVID-19. En la mayoría de las ocasiones, el curso de la enfermedad de COVID-19 y enfermedad hepática es benigno. Puede haber algunas condiciones que pueden ser desenlace fatal y las tasas de letalidad son variables. Hay tasas de letalidad que van desde el 1,5, 1,2 hasta el 11, 12, 14 o 26, como en algunas ciudades y países. Ahora, las causas de muerte suelen ser normalmente en COVID-19, pues un fallo respiratorio secundario pues al daño alveolar difuso, a la neumonía multilobar que va a presentar este paciente. Sin embargo, el hígado puede ser protagonista en dos condiciones. Primero, por verse afectado por el mismo virus o por los tratamientos que damos para el COVID-19 o por las implicaciones que puede tener la existencia de una enfermedad como una hepatitis vírica tipo B, C en un paciente que adquiere este COVID-19 y por lo tanto el pronóstico se puede alterar. La siguiente, Sonia.
Bueno, SARS-CoV-2 utiliza, y para hacer un poco de fisiopatología, utiliza un receptor que es el de la enzima convertidora de la angiotensina 2, la ECA o AC2, como lo conocen, como puerta de entrada para la infección. Ese es el primer paso. El virus del SARS-CoV-2 tiene que unirse a ese receptor de la AC2 para entrar a las células. Pero vamos a recordar que no solamente el neumocito tiene AC2, si bien es el más frecuente, está presente este receptor en prácticamente todos los órganos humanos, lo que hace que el COVID-19 sea una enfermedad sistémica, y lo hemos venido diciendo durante todo este tiempo. El COVID-19 no es una enfermedad respiratoria pura, sino que es una enfermedad sistémica. Entonces se manifiesta fundamentalmente en el tracto respiratorio, pero puede afectar órganos vitales como hígado, corazón, páncreas, riñones e intestino. De allí las manifestaciones clínicas tan disímiles que ha tenido COVID-19. Bueno, la afectación hepática asociada a COVID-19, entendida como cualquier alteración clínica o analítica relacionada con la función hepática, puede aparecer en individuos que inclusive son previamente sanos, y con mayor razón, pues, el individuo que va a tener una hepatitis vírica. La siguiente, Sonia. El daño hepático puede verse de varios mecanismos, entre los que se destacan la propia acción del virus o del sistema inmunológico sobre las células hepáticas y la toxicidad de los fármacos, como lo habíamos mencionado. Hay alteraciones de diferentes tipos, pero la más frecuente es la elevación de la ALT, que eso lo hemos visto con cierta frecuencia. Sigue, Sonia, por favor. La infección por estos virus hepatotropos, especialmente el virus de la hepatitis B, predispone y crea un peor pronóstico en el paciente que tiene el SARS-CoV-2. Ha cobrado relevancia, y esto vamos a tenerlo en cuenta porque todos hemos visto que los glucocorticoides que se están utilizando a altas dosis, o algunos anti-TNF o anti-interleuquinas, pueden o aumentan el riesgo de reactivaciones virales graves. De ahí la importancia. ¿Y por qué traemos en el contexto del paciente con COVID que se debe hacer, o se aconseja que si va a recibir estos medicamentos, digamos, inmunosupresores, lleven en su momento, se les realice un test serológico de hepatitis B y C especialmente? Bueno, Sonia, la siguiente. Entonces, estando en este contexto, es importante recordar que la carga de la enfermedad de hepatitis B, ya hemos hablado de 257 millones de personas con hepatitis B crónica, de los cuales aproximadamente entre medio millón a 1 millón de personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con el virus de la hepatitis B, una hepatitis B crónica, o por cáncer hepatocelular. La siguiente. Es importante también recordar que la carga global de esta enfermedad y la prevalencia, esto actualizado al 2020, nos está generando que hay países como el nuestro, en Colombia, si ustedes pueden ver en las imágenes, países como la tasa, la prevalencia de la infección está alrededor del 2%. Sonia, se nos cayó la imagen. Está alrededor del por encima del 2%. Y esto hace que debamos en todos estos países hacer, digamos, búsqueda activa de hepatitis B crónica en la mayoría de los individuos y en general en la población. Bueno, la siguiente. Para acelerar, Sonia, la siguiente. Bueno, esto es importante, la progresión natural de la enfermedad por hepatitis B, y vemos que si una persona adquiere una infección aguda por hepatitis B, hay que recordar que si es una persona adulta, alrededor del 5% de estos adultos van a progresar una infección crónica. Lo que nos está diciendo que un 95% pues no van a progresar a una infección crónica, sino que, digamos, tendrán una autolimitación y por lo tanto una cura fisiológica de la hepatitis. Sin embargo, más del 90% de los niños que adquieren una infección aguda por hepatitis B van a progresar a una infección crónica. Y de estos que desarrollan una infección crónica, ojo con este porcentaje que es muy importante, 20 a 30% de estos pueden desarrollar cirrosis, pero hay un grupo importante que va entre el 5 al 10% que pueden desarrollar, sin pasar por la cirrosis, un cáncer hepatocelular o un cáncer hepático. Y esto es muy importante porque esta es la principal causa por la cual insistimos en que se debe hacer prevención
inicialmente con vacunas, ojalá para que nadie adquiera hepatitis B, pero tenemos que también recordar que si se tiene una hepatitis B debemos tratarla para evitar esta progresión a cirrosis o a cáncer hepatocelular. Un paciente con una cirrosis se puede descompensar y hay que recordar que cerca del 23% de los pacientes que tienen una hepatitis crónica con cirrosis se pueden descompensar alrededor de 5 años. O sea, que un paciente con una cirrosis en ese periodo puede descompensarse y eso lo lleva indudablemente a la muerte. Así que es importante tener esa consideración. Siguiente, Sonia. Cuando obviamente se tiene una hepatitis crónica, hay que recordar que hay unos aspectos relacionados cuando son antígenos E positivo versus antígeno E negativo. La siguiente, Sonia. Y de acuerdo a esa posibilidad, el recordar que la progresión es más lenta o más rápida si ese es antígeno E negativo o antígeno N positivo. Recordar rápidamente, el virus de la hepatitis B es un virus DNA. Es trenzado, pequeño, solamente tiene 42 nanómetros, pero a pesar de ser un virus muy pequeño, que pertenece a la familia de Pacnoviridae, es 100 veces más infeccioso que el virus del VIH y por lo tanto es muy infeccioso este virus. Inclusive puede sobrevivir fuera de la sangre, digamos sobre la ropa o algunas superficies hasta por una semana. Hay que recordar que se encuentra en todos los fluidos corporales excepto en la leche materna, de ahí la importancia de no suspender la lactancia materna así una madre tenga una hepatitis B crónica. La siguiente. Hay otros aspectos que quiero empezar cuando tenemos una infección aguda o una infección crónica, pero cómo es el ciclo de vida del virus de la hepatitis B, lo cual es bastante complejo, pero además ha sido difícil de entender e interpretar. Lo primero y fundamental que quiero que todos vayan recordando es que el virus de la hepatitis B es un virus que tiene una nucleocápside en donde va el DNA y tiene una envoltura lipídica. Bueno, se ha descubierto que para este virus ingrese al hepatocito, tiene que unirse a su membrana a través de un receptor, que es el receptor NTCP. Este receptor, que es un polímero de cotransporte del tauramato, ese receptor es el que se une y permite que la nucleocápside ingrese al hepatocito, pues al citoplasma del hepatocito. Una vez esa nucleocápside ingresa, va a buscar el núcleo de ese hepatocito para allí depositar el DNA que él trae. Y ahí hay, a través de unas enzimas que él mismo transporta, se produce una cadena de DNA que se llama circular covalente cerrado. Este cccDNA es el que a su vez va a permitir que se produzca la integración en el cromosoma, pero a la vez genera unas señales que a través del RNA pregenómico empiezan a producir el RNA mensajero y todas las enzimas y proteínas que él va a necesitar para generar, obviamente, un nuevo virión. ¿Cómo lo hace? Pues a través de un proceso de traslación y genera la creación de una nueva cadena de DNA, a partir de la cadena negativa, una hebra positiva, y de esta manera va a producir una secreción del virión. Y también, asimismo, se secretan algunas proteínas virales, tanto el antígeno E y el antígeno de superficie. Muy bien. Ok, eso es lo que el virus hace, pero hay que recordar que tenemos una inmunidad adaptativa y una inmunidad innata. Y esto, digamos, esta lucha entre la inmunidad que tenemos contra el virus que está llegando al hepatocito, es lo que empieza a generar la respuesta inmune y de una u otra manera a frenar o a intentar bloquear o destruir ese hepatocito para asimismo destruir el virus de la hepatitis B. Esto es lo normal. Entonces, la siguiente, Sonia. Recordando este ciclo de vida, pues hay que recordar que hay varios genotipos de virus de la hepatitis B distribuidos en el mundo. ¿Sigue, Sonia? Para Colombia, los genotipos más frecuentes siguen siendo el F, pero hay varios genotipos que siguen estando presentes en diferentes regiones del mundo, como lo hay el A, el D, el C, el B, el H.
que de acuerdo a estos genotipos hay algunos que tienen mayor o menor respuesta a los medicamentos que actualmente tenemos disponibles para manejar la hepatitis B, como es tenofovir, como es la amibudina, como es entecavir. Bueno, estos, digamos, como los medicamentos que actualmente tenemos activos. La siguiente. Bueno, las guías últimas nos están diciendo que la evaluación de la enfermedad por hepatitis B se requiere hacer pruebas de diagnóstico como hacer transaminasas, hacer carga viral o DNA del virus de hepatitis B. En algunos casos, hacer biopsias si se justifica o no, pero ahora a través de la tecnología, haciendo un fibroscan o elastografía, podemos también mirar la histología hepática y de esa manera no necesitamos hacer la biopsia del hígado. Actualmente está en recomendación la realización del antígeno de superficie cuantitativo. Sirve, digamos, y lo vamos a mostrar más adelante, como determinante de la eficacia de algunos medicamentos. Hay posibilidad de hacer genotipificación y test de resistencia viral cuando sea necesario. La siguiente. Bueno, los marcadores serológicos y su interpretación es muy sencilla, digamos, desde el punto de vista clínico, y realmente es importante que todos los médicos generales, los médicos internistas, los diferentes especialistas conozcan estos resultados y cuáles son la interpretación de estos marcadores. Entonces, un antígeno de superficie medido cualitativamente nos van a reportar como positivo o negativo. Si un antígeno de superficie es negativo, pero me dice que los anticuerpos contra el core son positivos y los anticuerpos contra el antígeno de superficie es positivo, estamos hablando de una inmunidad debido a una infección natural. Esta presencia del anticore positivo está indicando que estuvo expuesto al virus. Ok, ahora, si un individuo tiene ese mismo antígeno de superficie negativo con anticore negativo, pero con anticuerpos contra el antígeno de superficie, estamos hablando que hay una inmunidad asociada a la vacuna. O sea, la vacuna fue efectiva en este señor, en esta persona, en este niño, en este joven adolescente, o en esta madre. Ahora, pasamos al otro contexto, es en donde el antígeno de superficie puede ser positivo con anticore positivo, pero con anticuerpos contra el antígeno de superficie negativo. Estamos hablando, lo más probable es que sea un individuo que efectivamente todavía está infectado, y vamos a hablar de si es agudo, una infección aguda, si tiene IgM contra el core positivo, que habitualmente está presente, digamos, durante aproximadamente 6 meses. Y hablamos de si es crónico, si el IgM anticore es negativo y por lo tanto persiste solamente el, digamos, el IgG, y de esa manera el anticore IgG al persistir positivo estamos hablando de que podía ser crónico. Recordar que la infección denominamos infección hepatitis B crónica cuando el antígeno de superficie persiste positivo más de 6 meses. Bueno, ahora cuando un individuo tiene un antígeno de superficie negativo, con anticore positivo, pero con anticuerpos contra el antígeno de superficie negativo, existen estas 4 posibilidades que vemos allí, como puede ser una infección por virus de hepatitis B resuelta, que es lo más común, pero que no hizo seroconversión del antígeno de superficie. Lo otro es que sea un falso positivo del anticore, por lo tanto estamos hablando de un individuo que todavía es susceptible, o una infección crónica de bajo nivel o una infección aguda en resolución. La siguiente, Sonia. Importancia de medir el nivel del antígeno de superficie como marcador de la enfermedad. Estamos hablando porque cuando lo hacemos cuantitativamente, la medición del antígeno de superficie se puede correlacionar con la persistencia del DNA circular covalente cerrado, y esto está hablando de que va a ser un individuo que va a estar crónicamente infectándose. Refleja, digamos, indirectamente el número de las células hepáticas infectadas, pero además también puede estar relacionado con la eficacia del tratamiento antiviral. La siguiente. Hay que recordar que la depuración del antígeno de superficie es una expresión de acercamiento a la cura de un paciente con hepatitis B. O sea que es uno de los objetivos, lograr eliminar, erradicar el antígeno de superficie. Bueno, hay poblaciones que pueden ser, digamos,
útiles, en poblaciones en las cuales puede ser útil medir este antígeno de superficie cuantitativamente. Y hay, en los casos, durante la historia natural, en casos que sean verdaderamente, verdaderos portadores inactivos. Entonces, cuando se hace una medición, hay que asegurar que la terapia no es necesaria porque este individuo va a ir depurando el antígeno de superficie, así que es importante en ese sentido. Ahora, los pacientes que necesitan una terapia, en quienes es probable también la reactivación, es un potencial para apuntar a qué pacientes requieren un tratamiento inmediato o un monitoreo muy estrecho para poder decidir en qué momento iniciar el tratamiento. Así que es interesante tener esta identificación del antígeno de superficie cuantitativo. La siguiente, Sonia. Bueno, las indicaciones de tratamiento de la hepatitis B crónica. ¿Cuándo decimos un paciente requiere o no requiere tratamiento? Ha venido simplificándose en el contexto de que ahora es importante definir cuándo un paciente tiene una hepatitis B crónica y recordando cuándo es inmunotolerante o inmunoreactivo o cuándo es un paciente portador inactivo o cuándo es un paciente con una hepatitis B crónica con antígeno B positivo o negativo. Entonces, en este sentido, es clave recordar que hay algunos aspectos cuando el paciente tiene antígeno E de hepatitis B positivo, consideramos que tiene una hepatitis B crónica cuando tiene antígeno de superficie elevado, cuando tiene un antígeno E positivo, tiene una carga muy elevada de 10 a la 4 a 10 a la 7, transaminasas elevadas, a pesar de que tenga moderada o severa enfermedad hepática y progresión se considera que la progresión de la enfermedad puede ser moderada a alta. En ese momento, este individuo está indicado a iniciar tratamiento. Este es el individuo clave para inicio de tratamiento específico contra la hepatitis B. Y el otro contexto es el paciente que tiene antígeno E negativo, en la cual, mire, es un individuo que puede tener antígeno, digamos, hemos dicho que tiene antígeno E negativo, pero que tiene un antígeno de superficie en un nivel intermedio y puede tener inclusive una carga viral que está por encima de 2.000, pero no por encima de 20.000. O sea, está ahí, digamos, con un nivel, digamos, más bien bajo de la carga viral, pero con transaminasas elevadas. Este individuo tiene un riesgo de progresión de moderado a alta de la enfermedad hepática y por lo tanto también está indicado el tratamiento específico antiviral en este paciente. Allí es importante recordar que, digamos, tenemos, sí, la siguiente, Sonia, dos opciones de tratamiento muy importantes y son las opciones que usan o interferones o utilizan inhibidores de transcriptasa reversa nucleótidos fundamentalmente. Entonces, las recomendaciones, dice, para la terapia antiviral son los adultos con hepatitis B crónica inmunoactiva para disminuir el riesgo de complicaciones que estén relacionadas en el hígado. Y ojo con esto, que hay unos factores muy importantes y clave que todos tengamos, y son la edad, por encima de los 40 años de edad, o antecedentes familiares de una cirrosis o de una hepatitis crónica. Así que es importante también esos antecedentes para poder considerar el momento más adecuado de inicio del tratamiento. Y otra condición es el paciente con hepatitis B crónica inmunotolerante, pero que tengan una edad mayor a 40 años con transaminasa normal, pero cargas virales muy elevadas y con FibroScan que muestre una necroinflamación, así sea ligera, o una fibrosis significativa. Entonces, digamos, si ustedes se dan cuenta, tanto en individuos inmunoactivos como inmunotolerantes, está indicada la terapia específica antiviral para hepatitis B crónica. Si un individuo se sale de este contexto, la recomendación es que lo monitoree muy frecuentemente, muy activamente, porque hemos mencionado, se los dije en la segunda, tercera diapositiva, que hay un porcentaje entre el 5 al 10% de estos pacientes con hepatitis B crónica que no van a hacer cirrosis, sino que van a pasar directamente a un hepatocarcinoma. Entonces hay que monitorearlo muy estrechamente para ver cómo evoluciona. La siguiente, Sonia. Bueno, aquí están los criterios diagnósticos de cuándo es inmunoactivo o inmunotolerante. Digamos, es importante recordar la carga viral por encima, cuando consideramos una hepatitis B crónica inmunoactiva con una carga viral por encima de 20.000, y si es antígeno E positivo. Si es antígeno E negativo, con la sola carga viral por encima de las 2.000 unidades,
es considerado un criterio diagnóstico para la hepatitis B crónica inmunoactiva. Hay que recordar, este paciente tiene la ALT, digamos, intermitentemente, de ahí la importancia de hacer frecuentemente ALT en estos pacientes, elevada, y los resultados de la biopsia hepática o pruebas no invasivas que muestran una necroinflamación moderada o grave. Y el otro individuo tiene criterio diagnóstico de hepatitis B crónica inmunotolerante si tiene antígeno de superficie positivo, pero con niveles de la carga viral para el virus de la hepatitis B muy alta, habitualmente por encima de 1 millón. Y las transaminasas pueden estar normales, curiosamente, entonces por eso es importante, o mínimamente elevada. No alcanzas, hay veces, ni siquiera 2 veces el valor basal normal, y sin embargo hay que estar pendiente. Y esta biopsia el FibroScan va a mostrar una inflamación mínima o inclusive sin fibrosis. Entonces hay que considerar estos aspectos como diagnóstico. La siguiente, Sonia. Bueno, esto es cuando un paciente, digamos, como para recordar muy escuetamente, digamos, el valor de las transaminasas, como hemos mencionado, pero yo creo que ya lo habíamos expresado, digamos, en el resumen. La siguiente, Sonia. La siguiente. Bueno, acá. Digamos, el monitoreo del paciente con hepatitis B crónica que no recibe la terapia antiviral. Y ahí es importante recordar el paciente inmunotolerante o el paciente con hepatitis B crónica inactiva. Entonces, es importante realizar frecuentemente, cada 3 a 6 meses máximo, las transaminasas, así como hay que considerar también revisar cada 6 a cada 12 meses el antígeno E y considerar, digamos, una revisión anual de por lo menos el FibroScan una vez al año para ver cómo evoluciona. Si no, tiene tratamiento. Y si tiene una hepatitis B inmunoactiva, cada 3 meses por el primer año también hacer, digamos, la cuantificación de la ALT y el antígeno de superficie anualmente. Entonces, hay que recordar que estos individuos pueden progresar, si bien no es la gran mayoría, pueden progresar a un carcinoma hepatocelular. La siguiente. Y yo creo que es importante recordar este aspecto, digamos, como resumen de esta primera parte, es que casi, digamos, tenemos que considerar cuándo no dar tratamiento en un paciente con hepatitis B crónica. Hay muchas condiciones que hacen que el individuo sí reciba tratamiento. La siguiente. Este es el esquema de tratamiento que hay. Los pacientes sin cirrosis o con una cirrosis compensada tenemos entecavir, tenofovir alafenamida, tenofovir desoproxil fumarato e interferón pegilado como parte del tratamiento en el paciente que no tiene cirrosis o una cirrosis compensada. Recordar que el interferón pegilado está contraindicado en el paciente con cirrosis descompensadas, y este paciente con cirrosis descompensada tiene solamente alternativa de entecavir o tenofovir. Y allí es importante recordar estos aspectos. La siguiente, Sonia. Entonces, pues ya no hay más terapias. Entonces diríamos, bueno, y entonces que esos 2 y ya, o 3 medicamentos y se acabó. Bueno, la idea es que los objetivos de la terapia son muy claves y claros en lo que queremos hacer. Uno es la prevención de la cirrosis, prevención del hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular y prevención de la muerte. A través de 4 principios básicos que queremos es normalización de las transaminasas, disminución del DNA debido a hepatitis B sérico, mejoría de la histología hepática y algo clave que podemos medir es la seroconversión de antígeno E y la pérdida del antígeno de superficie. Y además, indirectamente, la producción del anticuerpo contra E. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, existen nuevos médicos. La siguiente, Sonia. Existen investigaciones que nos están diciendo la siguiente, digamos, esto es como para hablar de resistencia, pero no nos da el espacio. La siguiente, hay que recordar que hay una serie de estudios clínicos donde están mostrando medicamentos que son antivirales directos o medicamentos que actúan en algunos sitios específicos, digamos, que nos pueden ayudar en controlar definitivamente la infección por el virus de la hepatitis B y llevarnos a la siguiente, Sonia, a una cura específica de la enfermedad. Digamos, haciendo un resumen de lo que hay
de las investigaciones más tempranas sobre hepatitis, sobre medicamentos contra hepatitis B crónica del 2019-2020, el último que hay, nos está diciendo que hay unos diferentes medicamentos, como pueden ser, aquí tienen sus nombres, el JNJ, el cual es un mecanismo de acción, es el modulador del ensamblaje de la cápside. Entonces está en investigación también un modulador alostérico de las proteínas del core, está un agonista del RIC1, el cual es un agonista que permite y estimula el interferón natural que tenemos. Tenemos unos que interfieren con el RNA mensajero, algunos interfieren como este inhibidor NTCP, es un inhibidor de la entrada, y pues vacunas terapéuticas. Todo esto está en investigación, están en fase 1, fase 2, algunos ya por allá acercándose a la fase 3, la siguiente. Pero vamos a resumir, digamos, qué es exactamente lo que queremos. Hay marcadores, digamos, que se interpretan para determinar viremia, cuando es alta infectividad, como el antígeno E, cuando hay una infección reciente, cuando hay inmunidad. Estos marcadores son los que tenemos, pero tienen sus limitaciones, y muchas veces el paciente no llega a las siguientes, no llegan a tener un control adecuado de la hepatitis B. Tanto así que muchas veces el individuo, cuando no recibe ningún tipo de tratamiento, como pueden ver en la primera imagen, va a tener una carga de virus tan importante que va a generar cirrosis y cáncer hepatocelular. Hay diferentes estrategias y podemos hablar de que existe la posibilidad de cura. Por ahora siempre hemos hablado de la supresión viral a través de los medicamentos que tenemos, porque es que los medicamentos que hay actualmente no curan la infección, suprimen el virus para que al mantenerse suprimido no genere ni la cirrosis ni el carcinoma hepatocelular. Pero a través de estrategias tanto medicamentosas, podemos ayudar a llevar más adelante una cura que ya no se llamaría por supresión viral, sino una cura funcional, y la idea es llevarlo a una cura completa a través de la eliminación del cccDNA, que es el DNA circular covalente cerrado, que ayudaría a evitar el reciclo del virus y por lo tanto a la recidiva de este virus, y obviamente evitamos que se genere la hepatitis crónica. La siguiente. Bueno, entonces hay medicamentos nuevos. Entonces, ¿en dónde actúa ese medicamento nuevo? Bueno, los medicamentos nuevos que hay, los medicamentos que ya están aprobados son los que todos conocemos, los inhibidores de la transcriptasa reversa. ¿En dónde van a actuar? Pues donde está la polimerasa del virus de la hepatitis B, como pueden ver allí, que esa polimerasa actúa como una transcriptasa inversa, o sea, convierte el DNA, la hebra del DNA del virus de hepatitis B negativa, y le forma una hebra positiva, y de esa manera completa el DNA para que sea infeccioso. Entonces, el medicamento que tenemos actualmente, el Entecavir, tenofovir, actúa allí, en la transcriptasa reversa, o sea, en la polimerasa de ese virus, y ahí lo bloquea, y nada más. Pero tienes que estar tomando el medicamento permanentemente para que sea activo. Si suprimes el medicamento, el virus otra vez sigue su cadena y su replicación. Ok, el otro medicamento son los inmunomoduladores, los interferones pegilados. ¿Dónde actúan? Allí en la inmunidad adaptativa, estimulando, digamos, tu interferón, y obviamente dándote un poco de interferón para que bloquee el RNA, digamos, y bloquee el RNA pregenómico, y de esa manera intente frenar la replicación del virus. Bueno, la siguiente. Lo que nosotros estamos viendo, la siguiente, esto ya lo mencionamos, que se puede seguir amamantando. Nosotros queremos y le estamos apuntando a un estado de que ese individuo realmente llegue a una cura funcional y a una cura definitiva. ¿A través de qué? Una disminución, digamos, sostenida de la carga viral. Llegamos a una eliminación del antígeno E con una cero conversión del anticuerpo contra el antígeno E, y logrando la eliminación del antígeno de superficie y la normalización de las transaminasas. Entonces, cuando nosotros logramos todo esto, allí pues nos gustaría tener todo a este individuo, pero hay que recordar que iniciamos con el descenso de la carga viral, las cero conversiones, la carga viral indetectable, la pérdida del antígeno de superficie, y algo un poquito más allá es la depuración definitiva
del cccDNA del virus de la hepatitis B. Y recuerden, este circular covalente cerrado DNA es el que hace que se perpetúe y que se reinfecte el hepatocito con el virus de la hepatitis B. Entonces, llegar a todos estos indicadores es la clave para poder tener una cura definitiva. La siguiente, ¿cómo lo lograremos? Pues hay que recordar que tenemos el hecho de que la hepatitis B persista es porque tenemos una respuesta inmunológica débil, pero además la persistencia del cccDNA y una alta carga viral. La siguiente, Sonia. Hay medicamentos en este momento que pueden, digamos que se están estudiando, que como el AVI H0731, que actúa inhibiendo el core. Fíjense, allí es interesante. La siguiente, impide el ensamblaje de la cápside a través de unas enzimas que se llaman los moduladores alostéricos de las proteínas del core. La siguiente, cuando damos este medicamento, este MOA, también indudablemente va a generar, evita la encapsidación. Y por el otro lado, si damos otro medicamento como el JNJ, que se está estudiando, que es un inhibidor de la traslación de proteínas que inhiben las señales del RNA, la frena, bloquea las señales del RNA pregenómico e impide que se genere el RNA mensajero. Si no hay RNA mensajero, no hay quien lleve al retículo endoplásmico la información para generar otras proteínas. Entonces no se generarían ni proteínas del antígeno de superficie, ni del antígeno E, ni el RNA pregenómico subsiguiente. Entonces es interesante también este bloqueo. La siguiente, ese es otro tipo de medicamento que bloquean la traslación. Aquí vemos cómo este es un medicamento que se da por vía subcutánea, es una inyección subcutánea que se puede dar mensual, semanal o cada 2 semanas para, digamos, ver la pérdida del antígeno de superficie y directamente la pérdida, digamos, también la disminución de esa carga viral. Así que es bien interesante cómo podemos lograr en otro punto, digamos, bloqueando específicamente las señales del RNA mensajero, bloqueamos e impedimos que se produzca el antígeno E. Y ese es uno de los objetivos del tratamiento, porque si no hay antígeno E, no hay posibilidad de, digamos, de transmitir. La siguiente. Otras alternativas que se nos acercan es bloquear directamente el cccDNA. ¿Con qué? Pues hay unos medicamentos que se han llamado los silenciadores del cccDNA. Y este actúa en el núcleo específicamente, la siguiente, Sonia, bloqueando la replicación a través de diferentes estrategias, una de las cuales puede ser la estrategia de la terapia genética o de genes, en donde se incorpora una nucleasa para bloquear que el cccDNA se vuelva, digamos, generador de la infección crónica. Entonces, bloqueando el cccDNA nos permite, a través de estos medicamentos, frenar la carga viral, por un lado, y frenar la posibilidad de cronicidad de la hepatitis B. La siguiente. Entonces, aquí también hay otras estrategias como son los inhibidores de la eliminación o liberación del antígeno de superficie. Estas sustancias que eliminan, inhiben la liberación del antígeno de superficie, también están diseñadas, la siguiente, Sonia, para bloquear un sitio específico nuevo del virus, y estos NATs, que son los polímeros de ácidos nucleicos, que son las estrategias nuevas que hay, actúan, digamos, bloqueando o impidiendo que el cccDNA se reintegre se devuelva al núcleo y genere esta sustancia. Entonces, mire, tenemos muchas estrategias que se nos vienen en camino para bloquear diferentes sitios del virus de la hepatitis B. La siguiente. Creo que, bueno, aquí vemos también los polímeros del ácido nucleico. Aquí lo vemos como no solamente eliminan el antígeno de superficie, sino que también favorecen los anticuerpos contra el antígeno de superficie y, como ya lo mencioné, la caída de la carga viral. La siguiente. Bueno, les hablé también de que existe un agonista del RIC1 que se llama, ya tiene nombre, inarigivir. Son inmunomoduladores estimulando, digamos, estimulando directamente nuestros interferones para poder generar de esa manera el bloqueo del RNA mensajero. La siguiente. Y, digamos, por último, la siguiente, y no menos importante, es que, la siguiente, Sonia,
hay un nuevo medicamento que se llama bulevirtide, que es el inhibidor de entrada. Es un medicamento bien interesante porque este actúa antes de que se produzca la integración de la nucleocápside al hepatocito. Muy interesante porque va a actúa como bloquea el receptor. Es exactamente, digamos, lo que haría el inhibidor de fusión que utilizamos en VIH en alguna oportunidad. Inhibe la entrada. Este es un inhibidor de entrada muy interesante. La siguiente, él lo hace a través de una simetría y este inhibidor se dirige a las células del parénquima hepático y tiene un potencial inhibidor contra la coinfección tanto del virus de la hepatitis B con el virus de la hepatitis delta. Y la siguiente, ha mostrado este inhibidor que la carga viral para hepatitis delta en el individuo que tenga coinfección con B va a disminuir, pero también el antígeno de superficie va a desaparecer en un porcentaje amplio de pacientes, más del 26% de los pacientes que recibieron este medicamento, digamos, perdieron el antígeno de superficie, lo cual es uno de los objetivos del tratamiento. La siguiente, y yo creo que con esto estamos llegando digamos, al final de la presentación, mostrando que existen diferentes mecanismos y que existen, digamos, alternativas bien interesantes con diferentes mecanismos de acción en el virus de la hepatitis B. La siguiente. Para llevar a casa, recordar cuándo comenzar la terapia. Es casi que en la mayoría de los pacientes recordar que los umbrales para el tratamiento han empezado a caer, lo que nos quiere decir que la gran mayoría de nuestros pacientes debemos estudiarlo y analizarlo cuidadosamente porque los pacientes con hepatitis B crónica van a requerir tratamiento o un monitoreo muy estrecho. ¿Cuándo suspender la terapia? Pues es difícil, sin embargo hay algunas opciones como cuando hay una respuesta virológica, digamos, inadecuada. Entonces usted dice, pues si no está respondiendo, pues no se justifica, podemos esperar la siguiente alternativa de terapia, pero también si es antígeno E positivo y hace una seroconversión, digamos en un porcentaje no muy alto lo hacen, pero si lo hace, pues usted no, y negativiza la carga viral, pues ese individuo puede suspenderle la terapia. Si es antígeno E negativo, recordar que la terapia es a largo plazo, es infinito. Cuando desarrollan resistencia a los medicamentos, también hay que suspender la terapia y cuando encontremos nuevos agentes que están entrando a esto. Yo creo que allí, mostrándoles las nuevas alternativas, finalizamos, Sonia, yo creo que esto es todo. Muchas gracias por escucharnos y bueno, seguimos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Henry, por tu excelente presentación. Nos diste un panorama actualizado sobre el tema de hepatitis B y una buena actualización. Bueno, ahora continuamos con el tema de hepatitis C y HIV, el cual está a cargo del doctor Carlos Castañeda, miembro de ASIN Caribe, quien es médico infectólogo, egresado de la Universidad Federal de Sao Paulo. Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, acá estamos. Gracias, Carlos. Te cedo la palabra. No te estamos escuchando, Carlos. Activa el micrófono, activa el micrófono. Ya. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un cordial saludo para todos y para todos los que están en la audiencia o en la teleaudiencia de este simposio. Bueno, me corresponde hablar del tema de coinfección VIH y hepatitis C. ¿Están viendo mi pantalla? Ahora sí, doctor, estamos viendo su escritorio. Ok, bueno, entonces voy a poner la presentación. Listo, Perfecto. ¿me ven? ¿Bien? Perfecto. Sí, correcto. señor. Muchas gracias.
Bueno, en la mañana de hoy o en la sesión de 20 minutos de hoy voy a tratar 4 puntos en el contexto de la coinfección de VIH y hepatitis C. Primero voy a hablar de la historia natural, algo muy ligero de la historia natural de la hepatitis C crónica en el paciente con VIH. Después tocaré aspectos importantes de las comorbilidades en los pacientes coinfectados. En tercer lugar, trataré el tema del tratamiento contra hepatitis C en el paciente VIH positivo. Y por último, cerraré con tópicos que son específicos de la coinfección, como son las interacciones medicamentosas y algo sobre reinfección y hepatitis aguda. La enfermedad hepática es o ha sido una de las causas principales de mortalidad en los pacientes VIH positivos. Y cuando hablamos de enfermedad hepática, lo hacemos en su mayoría de las hepatitis virales y principalmente la hepatitis C. Y si observamos que si vemos los pacientes con VIH que reciben tratamiento, a pesar de que estamos todavía en la etapa o que estamos en la era del tratamiento antirretroviral potente, a pesar de que los pacientes VIH positivos reciben tratamiento y están indetectables, todavía tenemos un mayor riesgo de descompensación hepática en los pacientes coinfectados en relación a los monoinfectados. Y esta descompensación hepática es todavía de mayor riesgo en ciertas poblaciones específicas de coinfectados, sobre todo los pacientes de raza no negra, los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen estadios de fibrosis avanzada al inicio o al diagnóstico. Y también los pacientes con anemia. ¿Y a qué se debe esta mayor tasa o mayor riesgo de descompensación hepática asociada a VIH y hepatitis C? Se debe al efecto directo y al sinergismo de los virus, de estos dos virus, sobre el hígado. Nosotros sabemos y conocemos perfectamente que el virus de la hepatitis C es un virus que es capaz de producir fibrosis y cirrosis hepática. Pero si tenemos, además del virus de la hepatitis C, tenemos en el paciente el virus del VIH, vamos a tener un aumento de esta capacidad fibrogénica del virus de la hepatitis C. ¿Esto por qué se da? Se da porque el VIH induce la mayor replicación del virus de la hepatitis C en los pacientes coinfectados. Los pacientes tienen una mayor carga viral, más o menos 2 a 8 veces mayor carga viral que los pacientes monoinfectados con hepatitis C, aumenta las tasas de cronicidad, ¿sí? Y disminuye la respuesta inmune específica contra el virus de la hepatitis C. Y también se sabe que en esto del aumento de la carga viral tenemos mayores tasas de transmisión, tanto vertical como sexual en los pacientes coinfectados que en los pacientes monoinfectados, y una disminución de la probabilidad de la eliminación espontánea del virus de la hepatitis C, además de una mayor tasa de fibrosis hepática, más o menos 2 a 5 veces más fibrosis hepática, y como lo había mencionado, más descompensación hepática, más cirrosis, más descompensación hepática, más carcinoma hepatocelular y mayor mortalidad relacionada a la enfermedad hepática. Y si vemos en la parte molecular, ¿qué sucede? El VIH tiene un efecto directo sobre las células hepáticas esteladas y también sobre los hepatocitos. Este efecto directo aumenta o acelera la fibrosis. Pero también de forma indirecta el VIH va a afectar a la progresión a fibrosis, ya sea por una disminución de la inmunoactivación, ¿sí? Perdón, un aumento de la inmunoactivación, una disregulación del sistema inmune y también la depresión inmunológica. Y por otro lado tenemos la alteración de la barrera intestinal, que aún produce un aumento de la translocación bacteriana. Estos 4 aspectos van a producir un aumento de fibrosis y un aceleramiento de la fibrosis. Por otro lado, el tratamiento antirretroviral
o algunos medicamentos antirretrovirales usados históricamente son capaces de producir alteraciones metabólicas como dislipidemia, resistencia a insulina y eventualmente también producir hepatotoxicidad, lo cual también contribuye a fibrosis acelerada. Hablando de las comorbilidades en los pacientes coinfectados con VIH, nosotros sabemos que la hepatitis C es una enfermedad sistémica que va más allá del hígado, ¿sí? Es una enfermedad que produce no solamente enfermedad hepática o trastorno hepático, sino que también está asociada con trastornos linfoproliferativos, ¿sí? Como las crioglobulinemias, con enfermedades reumatológicas como la poliartritis o la enfermedad Zika, y con también enfermedad o lesiones de múltiples órganos, como por ejemplo la piel, como ejemplo la porfiria cutánea tarda, ¿no? Además de lesiones cardiovasculares, renales y en otros órganos. Y también conocemos que el VIH, por la inmunoactivación que produce y la inflamación crónica persistente, también se asocia con enfermedades sistémicas, con alteraciones a nivel de hueso, de sistema cardiovascular, trastornos cognitivos y mentales, cánceres no asociados a la inmunodeficiencia, enfermedades metabólicas como la diabetes, enfermedad hepática y enfermedades linfoproliferativas. Entonces tenemos un sinergismo entre dos infecciones que es por la inflamación que producen y la inmunoactivación que producen, son capaces de producir enfermedades o trastornos multisistémicos. Quiere decir que en el paciente coinfectado tenemos un sinergismo de estas dos infecciones, por lo tanto, en el paciente coinfectado vamos a tener o podemos tener un mayor riesgo de enfermedad renal, tanto proteinuria como falla renal aguda o crónica, de enfermedad cardiovascular, incluyendo cerebrovascular y un mayor riesgo de infarto de miocardio, de enfermedad neurológica, sobre todo de mayor deterioro cognitivo y una mayor tasa de dificultades o de trastornos en el proceso de aprendizaje y memoria. Tenemos también un mayor riesgo de trastornos metabólicos, especialmente diabetes y resistencia a insulina. Tenemos una mayor translocación bacteriana y enfermedad del tracto gastrointestinal. Y por último, podemos tener un mayor riesgo de enfermedad ósea con una mayor frecuencia de fracturas, osteoporosis, osteonecrosis y fracturas. Pasando a la parte de tratamiento, del tratamiento contra hepatitis C en el paciente con VIH. Quería primero recordarles algunos aspectos muy básicos sobre el ciclo de vida de la hepatitis C y las dianas terapéuticas, los objetivos terapéuticos o dónde actúan los fármacos contra hepatitis C actualmente. Nosotros sabemos que el virus de la hepatitis C es un virus RNA de cadena única y que todo su ciclo de reproducción, todo su ciclo de vida, su replicación, todo se realiza en el citoplasma de la célula y de ninguna manera se ingresa al núcleo. Al ser una infección citoplasmática pura, es una infección erradicable. Y de las hepatitis, a diferencia de la hepatitis B, esto es una infección curable, eliminable, erradicable y curable con el tratamiento antiviral. Y esto ocurre también en los pacientes infectados por VIH. Nosotros vemos que cuando el virus ingresa, hay varios puntos donde los fármacos o varios aspectos o varias partes del ciclo de vida donde los fármacos antivirales pueden funcionar. Y primero, pueden funcionar inhibiendo la proteasa del virus encargada de la división del polipeptídico para formar las 10 proteínas no estructurales del virus que son necesarias para la replicación. En este punto actúan los inhibidores de proteasa que terminan con el sufijo previr. Eso es importante que lo tengamos para cuando vayamos a hablar de medicamentos. Ya sabemos que todo aquel que termine en previr es un inhibidor de proteasa.
En la replicación viral, o las proteínas, dos de las proteínas no estructurales que se forman son las NS5B y la NS5A. Ambas proteínas no estructurales están encargadas o son importantes en el proceso de replicación del virus, y la NS5A es importante también en el ensamblaje del virus. Como inhibidores de la NS5A están los que terminan en ASVIR, son ASVIR, NS5A, ASVIR. Y los inhibidores de NS5B terminan en el sufijo BUVIR. Entonces ya sabemos, inhibidores de proteasa terminan en PREVIR, inhibidores de NS5A terminan en ASVIR y inhibidores de NS5B terminan en BUVIR. Y aquí tenemos cuáles son actualmente los fármacos que estamos usando pertenecientes a cada clase. Los inhibidores de proteasa que terminan en PREVIR, tenemos acá Grasoprevir, Glecaprevir y Voxilaprevir. Los inhibidores de NS5B tenemos actualmente el Sofosbuvir, y como inhibidores de NS5A tenemos a Velpatasvir, Elbasvir, Ledipasvir también y Fibrentasvir. Entonces, como tratamientos recomendados, los esquemas de tratamientos recomendados se pueden dividir en dos grupos. Aquellos que son específicos para genotipos, para algún genotipo de hepatitis C. Sabemos que hepatitis C tiene 6 genotipos, del 1 al 6, ¿sí? Y históricamente los medicamentos antivirales eran específicos contra 1 o máximo 2 genotipos. Entonces, actualmente disponemos de medicamentos que pueden actuar contra genotipo 1 y 4, como la combinación del Elbasvir y Grasoprevir, porque obviamente, al igual que el VIH, el tratamiento es combinado con drogas que trabajan en diferentes partes del ciclo. Y también tenemos una combinación de Lipasvir y Sofosbuvir que inhibe o que es capaz de actuar contra genotipos 1, 4, 5 y 6. Vemos que estas dos combinaciones no tienen actividad sobre genotipos 2 y 3. Pero afortunadamente, y desde hace unos años, ya hace 3 o 4 años, disponemos de las combinaciones de fármacos y que son pangenotípicas, son capaces de actuar sobre los 6 genotipos, como es la combinación Sofosbuvir-Velpatasvir, que actúa sobre los 6, Glecaprevir-Preventaspvir, también sobre los 6, y la coformulación triple Sofosbuvir, Velpatasvir y Voxilaprevir, que está más reservada a tratamientos de rescate o en alguna condición específica sobre genotipo 3, como lo veremos más adelante. Y afortunadamente, antiguamente pensábamos que los pacientes con VIH no eran tan candidatos para tratarse porque su respuesta al tratamiento, cuando utilizábamos interferón, la respuesta al tratamiento de la hepatitis C era menor que el paciente monoinfectado, entonces teníamos cierto recelo, pero afortunadamente esto ya no es así. El paciente coinfectado, VIH, hepatitis C, tienen la misma eficacia de tratamiento o responden igual al tratamiento contra hepatitis C, que responden igual que el paciente monoinfectado con hepatitis C. Eso lo muestran los estudios de fase 3 de las diferentes combinaciones que ya hablamos, donde la respuesta cura, llamada respuesta virológica sostenida o cura, es del 95 al 99% en monoinfección y 95-98% en coinfección. Es igual. No debemos entonces hablar más de que el paciente con VIH es un paciente especial dentro del grupo de hepatitis C, sino es un paciente igual cuyo tratamiento es igual y cuya respuesta al tratamiento se espera que sea igual. ¿Y cómo tratan? ¿Qué dicen las guías internacionales de manejo en relación al tratamiento? Hoy en día, aunque tenemos estas combinaciones que son genotípicas específicas, hoy en día se decide por hacer un algoritmo simplificado
utilizando las combinaciones pangenotípicas que cubren del genotipo del 1 al 6. Y ustedes pueden ver acá que tenemos básicamente dos combinaciones, como lo había mencionado, sofosbuvir, velpatasvir y glecaprevir, priventosvir, que involucran o que son capaces de actuar sobre los 6 genotipos. La duración es diferente, el tiempo de tratamiento con sofosbuvir, velpatasvir son 12 semanas y con glecaprevir, priventosvir son 8 semanas. Y lo más importante es que son combinaciones, las dos opciones son pangenotípicas y nos dan la capacidad de tomar el tratamiento una sola vez al día, ¿sí? Ya la diferencia entre una y otra va a ser el número de pastillas y ahí va a estar la decisión en relación a tomar a qué tratamiento puede tomar el paciente, si prefiere tomar una sola pastilla una vez al día o si prefiere tomar 3 pastillas una sola vez al día. Ya ahí son las diferencias en relación a tratamiento, y también hay diferencias en relación a las interacciones medicamentosas, como lo veremos más tarde. En Colombia actualmente tenemos disponible la combinación de sofosbuvir, velpatasvir, por lo tanto es la combinación más usada en este momento en los pacientes coinfectados y también en los monoinfectados. Eso, ahorita les comentaba el tratamiento del paciente sin cirrosis, ¿sí? Pero también el tratamiento simplificado, el abordaje simplificado, se puede usar para pacientes con cirrosis compensada, siempre con cirrosis compensada. El paciente con cirrosis descompensada debe ser evaluado en un centro especializado y donde haya inclusive posibilidad de trasplante hepático, y deben ser pacientes que son tratados de una forma diferente, del cual no voy a hablar hoy. El paciente con cirrosis compensada puede ser tratado y siguiendo este algoritmo donde también las dos combinaciones se destacan, sofosbuvir, velpatasvir por 12 semanas, y aquí glecaprevir, priventosvir sigue también siendo usada, pero se aumenta el tiempo a 12 semanas. Cuando es cirrosis compensada son 12 semanas, cuando con glecaprevir, priventosvir, cuando es paciente sin cirrosis son 8 semanas. Y aquí en este asterisco en la combinación sofosbuvir, velpatasvir lo coloqué porque en genotipo 3, que al paciente con genotipo 3 hay que hacerle pruebas de resistencia basal para ver si hay una mutación, que es la Y93H. Si existe esa mutación basal, al paciente hay que agregarle ribavirina o, en su lugar, dar la combinación de sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir. Entonces no existen más diferencias entre los monoinfectados versus los coinfectados en relación a la eficacia del tratamiento, pero sí hay algunas particularidades. Y una de las particularidades, o dos de las particularidades, son las interacciones medicamentosas, el tema de la reinfección y el tema de la hepatitis C aguda, para terminar. En relación a la reinfección, es un aspecto preocupante. Es una preocupación importante en la población de hombres que tienen sexo con hombre y que son VIH positivos, ¿sí? La incidencia verdadera es desconocida, pero se ha visto en estudios que hay una tasa de incidencia de una primera reinfección que puede ser del 7.6 por 1000 personas año. Y estos que se reinfectaron una primera vez se pueden reinfectar una segunda vez en una tasa de 19.9 por 1000 personas año. Estamos hablando de tratamientos que son costosos y que, a pesar de que el paciente se cura de un primer episodio, se puede reinfectar si no cambia sus conductas de riesgo. Por eso es muy importante, como el desafío en este momento es hacerle seguimiento cercano a estos pacientes, es reforzar las intervenciones conductuales para que cambien sus conductas de riesgo y poder evitar la reinfección. Las interacciones medicamentosas son un punto importante. Hay unas bases de datos que nos pueden ayudar con el tema de las interacciones medicamentosas. No hay que confiar en la memoria. Hay que verificar e ingresar a la página HIV Drug Interactions. En esa página cruzan los fármacos antirretrovirales con los fármacos antivirales para VIH, para hepatitis C, y puedes ver qué interacciones tiene. Como solamente una referencia está esta tabla, que también está publicada en esa página. Y como tenemos que el tratamiento que más usamos hoy en día es sofosbuvir, velpatasvir,
podemos ver en verde los fármacos antivirales para VIH que pueden ser usados sin ningún problema, en amarillo los que tienen algún ajuste que hacerse o algún monitoreo especial, y en rojo los que están completamente contraindicados. Están contraindicados efavirenz y tetravirina porque disminuyen la concentración sérica de velpatasvir, y con precaución hay que usar aquí tenofovir disoproxil fumarato, el TDF, sobre todo cuando están combinados con los inhibidores de proteasa reforzados por ritonavir o por cobicistat. ¿Por qué? Porque esta combinación puede aumentar la concentración de tenofovir, de TDF, y podría estar asociado con un mayor riesgo de toxicidad renal, ¿sí? Esto se mejora o esto se evita cambiando el TDF por TAF, por tenofovir alafenamida, y en este caso ya no tendríamos ese riesgo de un potencial de toxicidad renal, ¿sí? Los fármacos inhibidores de integrasa para VIH, dolutegravir y raltegravir, no tienen interacciones con ninguno de los fármacos antivirales, por eso son fármacos muy utilizados en el contexto de la coinfección para el tratamiento del VIH. Y por último, es el tema de la hepatitis C aguda. Recientemente ya hemos estado viendo una cantidad de casos reportados en la literatura, de casos de hombres que tienen sexo con hombre, VIH positivos, con infecciones agudas por hepatitis C, ¿sí? Hepatitis C aguda. Y esto lo hemos visto en todo el mundo, se han reportado en todo el mundo, son casos, son clústeres, se reportan en todos los continentes, ¿sí? Están asociados con infecciones ulcerativas de transmisión sexual como sífilis. 40% de pacientes tienen hepatitis C aguda y sífilis, lo que da a entender que el mecanismo de transmisión es sexual, y sobre todo son aquellas prácticas sexuales grupales donde se incluye sangrado, donde se incluye fisting, y donde hay uso de drogas inyectables junto con las prácticas sexuales, ¿sí? Son fiestas grupales, y estas son las prácticas que son de mayor riesgo para la transmisión sexual por hepatitis C y que se han visto en los pacientes coinfectados, en los pacientes con VIH que se coinfectan con hepatitis C aguda. Pero afortunadamente hoy en día se ha avanzado mucho en el tema del tratamiento para hepatitis C aguda, y vemos que hay posibilidad de tratar a estos pacientes con las combinaciones previamente mencionadas hasta por un tiempo menor de 8 semanas, con porcentajes de respuesta de cura hasta el 100%, ¿sí? Pero tenemos que hacerle seguimiento a la posibilidad de reinfección, porque estos pacientes, si no cambian sus conductas, se pueden reinfectar y pues perdimos el tratamiento. Una estrategia costosa se pierde porque el paciente se reinfecta nuevamente. Con esto termino concluyendo que el virus de la hepatitis C es una de las principales causas de mortalidad en los pacientes con VIH, que existen tasas mayores de descompensación hepática en los coinfectados a pesar del TAR, que la coinfección se asocia con mayor riesgo de comorbilidades asociadas a inmunoactivación, que el tratamiento para hepatitis C debe ser priorizado en todos los pacientes con VIH. Existen similares tasas de cura en coinfectados que en monoinfectados, que las interacciones medicamentosas son importantes pero que son manejables, y que el tratamiento para hepatitis C se hace de la misma forma que el monoinfectado, pero manejando y revisando las interacciones medicamentosas. Que el riesgo de reinfección en los hombres que tienen sexo con hombre, VIH positivo, es latente, y que es necesario reforzar la vigilancia y la educación continua, y que el aumento de la incidencia de hepatitis C aguda en hombres VIH positivos que tienen sexo con hombre es algo que lo hemos visto y lo tenemos presente, y que podemos tratar de estos casos de igual manera que la crónica. En este momento las guías se posicionan utilizando los mismos esquemas para la hepatitis C crónica y con el mismo tiempo de duración, aunque hemos visto que podrían inclusive acortarse estos esquemas. Con esto termino mi presentación y agradezco la audiencia y las preguntas que pueda haber en la teleaudiencia. Gracias. Excelente presentación, Carlos.
muchas gracias por tu intervención y por ampliarnos el panorama sobre la coinfección de HIV y hepatitis C. Para continuar con este simposio, me complace presentarles al doctor Abraham Catime Zúñiga, especialista en medicina interna e infectología, egresado como médico cirujano de la Universidad del Norte, especialista de la Universidad Militar, docente de pregrado de medicina Unimagdalena y docente de posgrado de medicina interna de la Universidad Metropolitana, quien nos va a hablar sobre el diagnóstico de las hepatitis virales. Bienvenido, doctor Catime. Muchas gracias, muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos de sonido? Bien, doctor, lo escuchamos. ¿De sonido? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, señor, perfecto. Perfecto, muy buenos días, muchas gracias a Sincaribe, muchas gracias al apoyo de ASIN Nacional. Un saludo a todos aquí desde la ciudad de Santa Marta. Bueno, vamos a hablar de diagnóstico de hepatitis viral. Específicamente, quiero dejarle algunas perlas al auditorio. Veo que muchos son estudiantes de medicina o médicos de primera línea. Entonces, la idea es salir con que salgan con 2 o 3 cosas. Ya me siento muy bien servido. Bueno, vamos con un caso clínico. Este es un caso que nos llegó hace unas 4 semanas acá a la ciudad de Santa Marta. Un hombre de 22 años de edad, doctor, que fue remitido. ¿Sí? Por favor, comparta la presentación. Bueno, vamos a ver si te salió. Vamos a volver aquí. Ahora sí, ¿estás escuchando? Perfecto, doctor. Ahora sí sale. Ahora sí, vamos nuevamente, repito, vamos a hablar algunas perlas de diagnóstico de hepatitis viral. Ya creo que ya todos están viendo las diapositivas. Vamos con un caso que nos llegó aquí a la ciudad de Santa Marta, remitido de otro departamento. Un masculino de 22 años de edad fue remitido específicamente a patología con un diagnóstico de una hepatitis viral inespecífica. Paciente que venía con un cuadro muy florido, muy típico, náuseas, vómitos, diarrea, ictericia, coluria, colia, dolor abdominal difuso y fiebre intermitente, y unos laboratorios que mostraban leucopenia, trombocitopenia leve y un aumento de las transaminasas aproximadamente de 12 veces por encima de lo normal. Era llamativo que en la remisión hablaban que le habían hecho todos los estudios para hepatitis A, B, C, VIH, toxoplasma, Epstein-Barr y citomegalovirus. El paciente fue remitido al servicio de patología, pero pues en urgencias ya tenemos algunas recomendaciones a los grupos de médicos de urgencias generales para repetir ciertos exámenes, ya que a veces capturamos unos pacientes de pronto que son diagnósticos muy sencillos. Acá lo importante para los médicos que están en línea, este es un caso que pues por el grupo etario, el cuadro clínico sugiere de entrada, uno pensaría en este medio, en zonas digamos, donde el tema del agua, las características sanitarias son regulares, uno pensaría enseguida rápidamente el diagnóstico es una hepatitis A. Entonces, la pregunta es ¿por qué si nuestro diagnóstico clínico es hepatitis A les da negativo? Recordemos que muchos sitios trabajan con pruebas rápidas, así como estamos viendo la discusión del tema del coronavirus ahorita con las pruebas rápidas. Entonces, estas pruebas rápidas no son infalibles. Estas pruebas rápidas en algunas personas pueden tardar en marcar los anticuerpos. Entonces, este es un paciente que sí debemos recordar el algoritmo diagnóstico. Usted está sospechando un caso de hepatitis A, usted pide una IgM para hepatitis A, ya sea por una prueba rápida, por una ELISA, una ELISA, o etcétera, alguna medida. Si es positivo, usted confirma. Pero si esa prueba es negativa y usted tiene alta sospecha, usted debe solicitar o repetir la prueba en unos días o solicitar otra técnica diagnóstica para verificar el caso. En este caso en particular se logró hacer el diagnóstico repitiendo el examen con una técnica ELISA donde el IgM se logró verificar que era positivo. Era simplemente
una hepatitis A que tal vez no fue diagnosticada de entrada porque fue realizada una prueba rápida. La prueba rápida en la primera semana puede tener algunas fallas en capturar algunos diagnósticos de entrada, entonces para tener presente. Aquí vemos cómo se comporta la cinética de los anticuerpos, donde la IgM se levanta muy tempranamente, prácticamente en la primera semana, y hace un pico a cierto tiempo, a las 4 a 8 semanas hace un pico y después desciende y puede persistir durante el tiempo. Entonces el mensaje acá es que si tenemos una sospecha clínica de hepatitis A, no nos confiemos en una prueba rápida, no nos confiemos en algunos estudios, no, siempre predomina el juicio clínico que tengamos. Si tiene descarte, repita. Si no tiene la opción de hacer una técnica de ELISA o una técnica de quimioluminiscencia, repita la prueba rápida digamos en 3 a 5 días, o solicite una prueba de diferente técnica para tener estos diagnósticos, ya que este es un paciente, por ejemplo, remitido de otro departamento de la costa Caribe a hepatología, y se pudo evitar un traslado simplemente haciendo un buen juicio clínico y un diagnóstico. Entonces, es el primer mensaje: no nos confiemos en las pruebas rápidas de hepatitis A. Pueden fallar. Este es otro caso de un paciente que nos pasaron a la consulta, un masculino de 35 años, lo remiten a infectología, ahí lo coloco entre comillas, recaída de hepatitis C crónica. Colocó el colega, el paciente en el interrogatorio hablaba de historia de hepatitis C crónica diagnosticada, tratada hace 3 años con Harvoni, que es una de las combinaciones que comentó el doctor Carlos. El paciente estaba totalmente sintomático en la actualidad, tenía unas transaminasas discretamente elevadas, muy discreto, que era por una asociación con hígado graso que también tenía el paciente. Simplemente en un chequeo, estos ocupacionales que le hacen en su trabajo, le pidieron una hepatitis C y le dio unos anticuerpos totales reactivos. Es importante recalcar que la prueba de hepatitis C, de anticuerpos, no se negativiza, no sirve para seguimiento de pacientes que tuvieron o tienen hepatitis C crónica. La prueba de hepatitis C anticuerpos tiene la sumatoria de anticuerpos IgM e IgG. Por tanto, los IgG van a persistir en el tiempo y no se van a negativizar. Entonces, ese tipo de prueba no sirve para hacer seguimiento, y siempre al paciente se haya curado o no, le va a marcar positiva la prueba de hepatitis C. Si usted quiere ver si el paciente tiene una respuesta viral sostenida o si sigue, digamos, con criterios de curación, básicamente lo que hay que hacer es una carga viral. Recordemos, una prueba de hepatitis C toda la vida le va a seguir saliendo positiva al paciente que la haya dado, trátelo o no lo trate. Lo que me va a decir si el paciente realmente está curado es la carga viral. Si la carga viral está detectable, tenemos 2 opciones en ese paciente: o el tratamiento fue incompleto, listo, o estamos en una falla terapéutica, listo, o se reinfectó, que también lo comentó el doctor Carlos. Y si la carga viral está no detectable, en ese caso en particular, simplemente tenemos un paciente que ya fue tratado y está curado. Entonces es importante porque pues no podemos catalogar una recaída de hepatitis C simplemente por una prueba de anticuerpos positivos en un paciente que ya fue tratado. Entonces, clave esa parte, y ese es el segundo mensaje que se deben llevar en el día de hoy. Segundo. Importante, ojo, hay algún porcentaje de pruebas, ya hablando de casos particulares, no toda prueba de anticuerpos hepatitis C el paciente tiene hepatitis C. La prueba de anticuerpos puede tener falsos positivos, son raros, pero para que lo tengan en cuenta. La especificidad de la prueba supera el 99%, o sea, no se extrañen si en algún caso pueden captar pacientes que tengan falsos positivos, y eso está descrito en la literatura. Otro elemento que a veces es muy problemático son pacientes que tenemos con diagnóstico de hepatitis agudas, donde en el momento no nos marca no tenemos ningún marcador positivo de las virales, y hay una alta sospecha de A, y seguimos así, y repetimos la A, y vuelve y le hacemos un marcador de B, y vuelve y le hacemos una C, y es clave decirle que al inicio de los síntomas, solo el 50-70% de los pacientes con hepatitis C marcan positivo los anticuerpos. Por eso, si hay una alta sospecha de hepatitis C por algunas características que ya las mencionó Carlos,
En unas ocasiones tocará repetir la prueba de anticuerpos en una semana o simplemente irnos a un estudio de carga viral donde se levanta, digamos, se eleva la viremia, aparece mucho más temprano que los anticuerpos. Es un tema, no nos confiemos a veces de las pruebas de anticuerpos, la prueba de serología, si tenemos una alta sospecha clínica de hepatitis C, si es un caso particular. Solo recuerden, 50-70% de los casos al inicio los síntomas son positivos. Incluso hay ciertos porcentajes que pueden dar a los anticuerpos para hepatitis C. Entonces, ojo con eso. Tenemos alta sospecha de hepatitis A, ya lo dijimos. Traten de repetir la prueba si todavía no quedan contentos. Pero si ustedes ven grupos de riesgo, que ya lo mencionó el doctor Castañeda, y usted dice, puede ser una hepatitis C aguda, pídale una carga viral o repita la prueba de anticuerpos en el transcurso de 1 o 2 semanas, si es del caso. Un segundo. Bueno, ahora vamos con unos ejercicios para interpretar serologías de hepatitis B. Entonces, ¿cómo se ve una hepatitis B aguda? Yo pienso que es clave este ejercicio para los colegas que trabajan en atención primaria. Entonces, una hepatitis B aguda, vamos a tener un antígeno superficie positivo. El anticore total, que es la sumatoria tanto de G como M, será positivo. El IgM core va a ser positivo. El core IgG, si en caso tal lo van a pedir, es negativo. Los anticuerpos contra la superficie, digamos, son negativos porque son los que nos van a indicar si un paciente tiene criterios de curación. El antígeno E es positivo, está en una enfermedad aguda replicando. Los anticuerpos todavía contra el antígeno E son negativos y la carga viral sería positiva. Este es el patrón que tiene que aprenderse un colega de atención primaria si está sospechando una hepatitis B aguda. Es clave importante y aquí mencionar que tengamos mucho cuidado también con el tema de hepatitis B sobre agudas o de hepatitis agudas cuando estemos sospechando estas que supuestamente son inespecíficas, que no le encontramos nada, porque el tiempo de detección de antígeno de superficie en algunos pacientes puede ser más prolongado. Es decir, normalmente el antígeno superficie en una hepatitis B aguda puede demorarse en ser captado en algunos pacientes entre 3 a 5 semanas. Habitualmente aparece después de la segunda semana. Entonces, ojo, si hay una alta sospecha de hepatitis B aguda, como ya dijimos, de hepatitis C o hepatitis A, no nos quedemos tranquilos con una prueba inicial, sobre todo si el paciente lleva 1 semana o lleva 2. En algunos pacientes puede tardar en aparecer hasta 3 semanas el antígeno superficie positividad. Entonces, para que lo tengamos presente ese dato. Unas perlas del core IgM. No todo core IgM, cuando lo veamos, es hepatitis B aguda. Ojo con eso. Repito, no todo anticore IgM es hepatitis B aguda. En pacientes que tuvieron hepatitis B aguda, hay descripción que el core IgM puede persistir hasta por 6 a 24 meses. Entonces es clave cuando vean un core IgM, preguntar, hacer una muy buena historia clínica, porque puede ser reflejo de un proceso más bien crónico que tenga el paciente. Y ojo, a veces es muy difícil diferenciar entre una reactivación crónica de hepatitis B de una infección aguda. Y este porcentaje, a mí no me gusta mucho estar hablando de porcentaje y eso, porque eso es un poco cansón, pero este es clave. 10 a 15% de los pacientes que tienen hepatitis B crónica y que hacen reactivaciones tienen IgM anticore positivo. Entonces, es muy difícil en algunas ocasiones diferenciar una reactivación de infección crónica de una infección aguda, y eso a veces nos ha pasado con muchos pacientes, para que lo tengamos presente. Estas son algunas perlas para que las tengan en su casa. Bueno, vamos a ver cómo se ve una hepatitis B crónica. Vemos acá el antígeno es positivo. Recordemos que la B crónica nos habla de la persistencia del antígeno de superficie durante más de 6 meses después de un proceso agudo. Entonces vemos el antígeno positivo, el anticore total sería positivo. El core, por lo general, después de 6 meses, pues se negativiza, pero en algunos puede marcar positivo. El core IgG positivo, los anticuerpos son negativos, no hizo criterios de curación. El antígeno E, si está activo, está replicando, es positivo, los anticuerpos serían negativos y la carga viral sería positiva. Ese es el patrón de una hepatitis B crónica activa. Ahora vamos a ver cómo se vería una hepatitis B crónica no activa o no replicativa.
o en fase latente. Entonces tendríamos el antígeno positivo, el anticore positivo, el total, el IgM, como ya dijimos, recordar que puede persistir en el tiempo, el core IgG positivo, los anticuerpos negativos que nos están diciendo que no hay criterios de curación, el antígeno E negativo no está haciendo replicación, los anticuerpos positivos, digamos que hay un sistema, hay una respuesta inmune al organismo y la carga viral negativa. Este sería la gran mayoría de pacientes que vemos en nuestra consulta. Son esas hepatitis B crónicas, incluso con transaminasas normales y que no están haciendo datos de replicación activa. Ahora, ¿cómo vemos el paciente vacunado? Recuerden que la vacuna, tanto la Engerix o la Reconvivax, lo que tienen es suspensiones de antígeno de superficie. Es decir, si yo soy vacunado, yo reacciono al antígeno de superficie, no al core. Entonces, ¿cómo vamos a tener un paciente que nos solicita el examen para ver si está vacunado? No va a tener antígeno de superficie, no va a tener core porque yo no le inyecté core, no va a tener IgM ni IgG, pero sí va a tener, si el paciente respondió, que es el 90% de las personas, va a tener unos anticuerpos contra antígeno de superficie. No va a tener antígeno E porque yo no le inyecté antígeno E ni anticuerpos contra I y la carga viral sea negativa. Es decir, si yo quiero saber si un paciente está vacunado o no, le pido unos anticuerpos contra antígeno de superficie. Si dan positivo y el paciente no la tiene clara si fue que le dio la vacuna, no, pido un core. Si el core es negativo, le digo, bueno, te vacunaste, te hiciste respuesta, y si el core es positivo, está indicando que el paciente tuvo una hepatitis B y se curó solo. Entonces aquí vemos cómo según hepatitis B curada, que ya explicó muy bien el doctor Henry, que curación funcional o curación, hay que tener los conceptos de curación funcional o curación total, que en este momento no existiría por la integración del DNA. Tendríamos antígeno negativo, el anticore sería positivo, porque pues hizo una respuesta a ese anticuerpo, un core IgM negativo, core IgG positivo, los anticuerpos serían positivos contra el antígeno superficie, el antígeno E negativo, y tendríamos anticuerpos contra antígeno E positivos con una carga viral negativa. Este sería el patrón de una hepatitis B curada. Entonces, clave esto, que se lo lleven a casa los colegas. Pero este es un elemento que vemos sobre todo los que trabajamos en la consulta de pacientes con VIH del día a día, que es siempre en nuestros programas piden los tres, el perfil, son tres elementos, que son el antígeno superficie, el anticore total y los anticuerpos contra superficie. Casi de todas las mañanas vemos este tipo de pacientes que tienen antígeno negativo, anticore total positivo y anticuerpos negativos. Esto es un dolor de cabeza porque definitivamente hay que estudiarlos y hay que buscarlos, y a veces los exámenes no los tenemos tan disponibles o tan fáciles, los pacientes se pierden. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos un anticore total reactivo aislado? Que es simplemente la positividad con el resto negativo. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales? Uno, una infección resuelta. Ahora me dicen, una infección resuelta y los anticuerpos de superficie, doctor. Simplemente recordarle que algunos pacientes que tienen infecciones resueltas o infecciones que, entre comillas, se curaron, hacen la respuesta de los anticuerpos, pero no siempre los van a tener elevados. Van a quedar ahí guardados porque ya tenemos inmunidad celular. Simplemente a veces con cierto estímulo estos se vuelven a elevar. Entonces lo que a veces uno hace en estos pacientes y está sospechando que es una infección resuelta con los anticuerpos anti-HBs negativos, lo que hay que hacer es repetirlos en 1 o 2 meses y miramos a ver si realmente hizo ese fenómeno que se llama waning, como un fenómeno de descanso. Tenemos el soldado, pero se quedaron dormidos un tiempo, entonces vamos a repetir a ver si los capturamos. Entonces, eso es lo más común. Si revisamos series de estudios anticore total reactivo aislado en poblaciones de VIH, por ejemplo, los que hemos visto aquí en la costa Caribe, casi el 90% de esos anticore total reactivo aislado son pacientes tuvieron. Lo otro, el segundo punto, son los falsos positivos. Recordar que hay un porcentaje importante de falsos positivos de anticore, y en esos casos, cuando hay la duda, lo ideal es repetir no en el mismo laboratorio, sino con otra técnica diferente. Sería lo ideal en esos casos, pero sí están descritos. El otro elemento, que es el punto 3, son pacientes que tienen infección aguda, que están saliendo una infección aguda, y le llamamos el periodo famoso de la ventana. ¿Qué es eso? Ya es el paciente que evolucionó su infección aguda, sigue con el anticore total, ya el
ya el antígeno de superficie ya comenzó a desaparecer, listo, y hay un periodo todavía donde no han montado los anticuerpos, que son la línea amarilla, y ese periodo lo único que podemos tener positivo es el anticore total por la presencia de los anticores IgM, listo. Entonces, simplemente tener mucho cuidado que en este momento son pacientes que podrían estar en una fase de recuperación, pero no captamos el anticuerpos contra el antígeno superficie porque en 4 semanas aparecería, ya el antígeno superficie desapareció y solo estamos viendo la fracción de IgM del anticore total por su fracción IgG. Entonces, importante el periodo de ventana que lo identifiquemos. El otro elemento son lo que llamamos ahorita infecciones crónicas de bajo nivel o, digamos, las OBI, digamos, la hepatitis B oculta, los HBO. Entonces, clave eso, ya vamos a hablar de esa parte en 2-3 minutos. Y por último es la coinfección virus hepatitis C VIH. Cuando hay coinfección con VIH o hepatitis C, hay una regulación negativa en la producción del antígeno superficie. Entonces, cuando veamos esos pacientes VIH o con hepatitis en coinfecciones con B, podemos tener muchos casos, hasta un 20 a 40% de los pacientes que pueden tener antígeno superficie negativo, y es por un fenómeno que la replicación de estos dos virus hace una regulación negativa y el virus de hepatitis B no expresa tanto antígeno superficie. Es clave esa parte. Y ya para finalizar, vamos a hablar del tema de hepatitis B oculta, que son esas que llamamos, entre comillas, infecciones crónicas de bajo nivel, donde ya descartamos simplemente era un anticore total, ya descartamos que el paciente tuviera, digamos, una infección aguda en resolución, ya descartamos que fuera, digamos, un waning de los anticuerpos. Entonces toca hacer algunos estudios para identificar qué es esto de hepatitis B oculta o qué llamamos infección crónica de bajo nivel. Primero, la hepatitis B oculta, en la sigla en inglés OBI, lo llaman, los criterios simplemente, o qué significa, es la replicación activa del virus, del DNA viral a nivel hepático o en sangre. El criterio habitualmente que lo vamos a ver, antígenos negativos con anticuerpos positivos. Y si tomamos cargas virales, habitualmente en las hepatitis B oculta primaria, o tienen cargas incluso muy bajas, la gran mayoría son cargas menores de 20 unidades por mililitro, pero por lo general son cargas muy bajas, menores de 200 unidades por mililitro o 1000 copias por mililitro. Habitualmente estos pacientes son asintomáticos, pero una cosa que preocupa y para que lo tengamos en cuenta cuando, sobre todo los colegas de medicina interna, que le llegan estos pacientes con carcinomas hepatocelular o cirrosis, que el 40-75% de los carcinomas hepatocelular o cirrosis criptogénica, que son antígenos superficie negativos, de base tienen una hepatitis B oculta porque implica una replicación viral sostenida. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no se queden tranquilos con un antígeno superficie negativo en un paciente con una cirrosis criptogénica. No se queden tranquilos con un antígeno superficie negativo en un paciente con un carcinoma hepatocelular. Búsquele porque puede tener una infección B oculta con replicaciones estas lentas que a largo plazo eso genera algún tema de daño, sobre todo si hay predisposición genética. Entonces, cuando vemos estas famosas OBI o HBO, que son las infecciones ocultas, tenemos las primarias, que son pacientes que definitivamente no tienen antígeno superficie, en ningún momento lo tuvieron, o tenemos las famosas secundarias que en algún momento en su vida hicieron antígeno superficie, pero lo perdieron durante la evolución, o eran una hepatitis B aguda que, digamos, perdieron evolucionaron a crónica y perdieron el antígeno superficie. Entonces, esos pacientes tenemos tanto las primarias, que son realmente las hepatitis C, o las infecciones crónicas de bajo nivel, o las formas secundarias, para que lo tengamos presente. Y otro elemento clave es que algunas variantes de hepatitis B oculta son relacionadas a unos cambios genéticos, unas variantes genéticas en el antígeno de superficie. Y las pruebas de laboratorio no detectan esa variante. Entonces podemos tener incluso variantes del antígeno superficie, cambios genéticos, donde si le hacemos carga viral son altísimas las cargas y simplemente es que la prueba que tenemos disponible no detecta ese antígeno de superficie específicamente. O tenemos, miren acá, variantes del promotor con cargas y virales altas comparables o definitivamente variantes splice donde definitivamente son virus que están haciendo replicación muy baja y son cargas reales bajas. Entonces, son muchos mecanismos que pueden explicar las famosas hepatitis B oculta. ¿Qué les recomiendo yo perdón, un momento, se me fue la pantalla?
¿Sí están viendo la pantalla? ¿Me confirma, Sonia? No, señor. No, por un momento. Un momentico que aquí que se... Perdón, disculpen que se cayó aquí como el... Ya, un segundo. Ahora sí están viendo la pantalla, ¿me confirmas? Ya, perfecto, doctor. Perfecto, bueno, pido excusas aquí como una caída de la señal. Bueno, ¿qué les recomiendo yo, sobre todo los colegas de atención primaria, los médicos expertos en atención de pacientes con VIH que están hoy presentes? ¿Qué hacer con ese paciente de anticore total aislado? Y usemos, digamos, una de las publicaciones que está el doctor Ponde, que es el que mucho publica en el tema de diagnóstico, ahorita el tema molecular que están tratando mucho. Entonces, esta tabla yo creo que resume todo. Dice, anticore total aislado. Lo primero, confirme si tiene otra posibilidad de otra técnica, otro laboratorio, con otra marca. ¿Listo? O si idealmente un radioinmunensayo, otra técnica de ELISA diferente, confírmelo. Si definitivamente le salió negativo y es un falso positivo, listo, con otra técnica. Si ese anticore le volvió a salir positivo, por lo más común, ya lo dijimos, que es el 90% de los pacientes es que tengan una infección que se haya resuelto y tenía ese fenómeno de waning, esos anticuerpos que no los vimos en un momento determinado. Entonces, ¿qué le tenemos que hacer? Repita los anticuerpos de superficie, los anti-HBs, en un lapso de 1 a 3 meses. Si son positivos, usted dice, bueno, puede ser un fenómeno de waning o simplemente pudo ser un periodo de ventana donde estaba un paciente en una fase de recuperación. ¿Listo? Ya ese paciente usted dice, bueno, ya tiene anticuerpos, ya el paciente hizo una cura entre comillas funcional. Pero si salen negativos, la recomendación es que vayamos al segundo paso, porque no tenemos anti-HBs y tenemos presencia anticore. Podríamos tener una infección oculta de bajo nivel, lo que llamamos la OVI o HBO. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es hacer una carga viral. Si la carga viral es negativa, definitivamente el paciente, si es digamos un estudio que tiene una sensibilidad por encima de 20 copias, podemos decir con seguridad que probablemente es un paciente que era un falso positivo y en ese paciente lo podremos, le recomendaríamos vacunación. Pero si la carga viral me da positiva, ya yo pensaría en una infección oculta. Ya dependiendo del valor de la carga, yo puedo hablar de una infección oculta de bajo nivel, o sea que sería una primaria, o una infección oculta de forma secundaria, ya sea por variantes antigénicas si tenía la carga viral muy alta. Entonces, es clave que este mensaje se lo lleven hoy y puedan hacer los diagnósticos de sus pacientes. En el tema de las hepatitis delta, en algunas zonas de nuestra geografía puede haber casos. Recordar que el diagnóstico lo podemos hacer midiendo anticuerpos IgM o midiendo el famoso antígeno delta. Estos se comienzan a elevar después de la segunda, tercera semana, ya sea en coinfección cuando llega al mismo tiempo o en superinfección, que ya es el paciente que tenía hepatitis B crónica de base. Estos estudios no requieren MIPRES, están en el POS, están incluidos, no tiene usted que hacer ningún tipo de trámite, digamos, burocrático ni nada de esas cosas, puede solicitarlo directamente. Aquí tenemos el famosa superinfección, que es el paciente que ya tenía hepatitis B crónica y que pues hace una superinfección o sobreinfección con hepatitis delta, y la recomendación es hacer los anticuerpos o el antígeno delta, que equivaldría a una carga viral de hepatitis delta. Y la hepatitis E, esto sí hay que hacer MIPRES en algunas partes de nuestra geografía. Si usted desea buscar o rastrear hepatitis E, esto no hace parte del plan obligatorio de salud. Podemos pedir tanto PCR, ya sería para evaluar cargas virales, o podemos pedir anticuerpos IgG o IgM para hepatitis E. No se le olvide que los únicos estudios de hepatitis virales típicas que no están cubiertos por el plan obligatorio de salud son los estudios para hepatitis E. Entonces, muchas gracias, espero que puedan aprovechar estas perlas clínicas que de verdad a veces nos sirven cuando llegan estos casos un poco enredados, remitidos, o a veces nos están llamando los colegas. Muchas gracias a SINCARIBE y a SIN Nacional por el acompañamiento. Muchas gracias. Estaremos atentos a las preguntas ahorita de la audiencia. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Patiño. Excelente su presentación, como siempre. Estaremos atentos a las preguntas para confirmar.
Hola, buenas. Gracias, Abraham, por tu excelente presentación. Y a todos los participantes. Carlos se tuvo que retirar por un compromiso que tenía ya previamente adquirido de una atención y pero él va a estar conectado allí. Si hay preguntas, se las podemos enviar. Aquí hay una pregunta. Paciente que dona en 2 ocasiones en el mismo banco, con prueba tamiz positiva para las 2 donaciones, anticuerpos de hepatitis B de 7.9 y 7.8, con punto de corte de 1, pero prueba complementaria negativa. Creo que ese es como para Abraham, ¿no? Sí, buenas, muchas gracias. ¿Quién hace la pregunta del público? Bueno, sale anónimo, no quiso dar el nombre. Bueno, muy buena pregunta. Ese es el lema lo que te decíamos del anticore total, que el anticore total reactivo puede ser o un falso positivo o simplemente un paciente que se curó ya. Entonces, en ese caso específico, lo que tocaría hacer es mirar los anticuerpos contra antígeno superficie. Si los anticuerpos contra antígeno superficie están positivos, quiere decir que tiene una hepatitis B curada. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tocaría evaluar en ese parte. Recuerda que el anticore total es la sumatoria tanto del M con el G. El G son los anticuerpos que van a persistir por toda la vida del paciente. Entonces, lo que tú quieres saber es si la enfermedad está activa o está curada. Si está curada, tiene anticuerpos contra superficie. Y si no está curada, los anticuerpos van a ser negativos. Entonces, te toca hacer otros estudios complementarios, carga viral y etcétera, el perfil hepático para definir si está replicando o no está replicando y todas estas características que tengo. Pero muy buena pregunta porque eso es del día a día. Yo tengo, Abraham, una inquietud. Si me permites, señor moderador. Abraham, ¿qué está pasando con los resultados de los antígenos de superficies y la posibilidad de la cuantificación del antígeno de superficie? ¿Qué has visto tú en ese sentido? Sí, es una forma que ahorita incluso muchos protocolos de seguimiento lo que hacen es un predictor, equivale a una carga viral prácticamente. Entonces, en sitios donde tienen bajos recursos de no tener disponibilidad de carga viral, puedes hacer antígeno de superficie y los niveles, sería como un marcador subrogado. Pero pues a veces ya las he pedido, pero la dificultad aquí que tenemos que no las están procesando, no ven la utilidad en el momento. La gente ve, lo más fácil es acá una carga viral que tarda, una hepatitis B tarda 4 semanas, 6, 8 semanas, cuando un antígeno de superficie cuantitativo lo pueden hacer por técnica ELISA y en 4 días puedes tener tu reporte y en realidad el futuro va para allá. El futuro es que con antígeno superficie cuantitativo ya no se necesitaría carga viral como tal. Exacto, interesante porque hacia allá queremos, digamos, también ir aprendiendo y ojalá masificando en los laboratorios en donde no hay pruebas moleculares, pues que empiecen a utilizar la medición del antígeno de superficie. Qué bien, muchas gracias. ¿Cuándo consideramos que hay riesgo de que un paciente empiece a desarrollar o tenga riesgo de desarrollo de un carcinoma hepatocelular o la tendencia? ¿Cuáles son los marcadores, digamos, de laboratorio que yo voy a medir o a pedir para ver si mi paciente que está en monitoreo, que es probable que no reciba tratamiento, está o va a desarrollar un hepatocarcinoma? ¿Tenemos un marcador llamativo, doctor Katime? Sí, es importante, buena pregunta, eso no lo mencionamos, pero es clave que en aquellos pacientes que tengan enfermedad crónica activas o que tengan seguimiento, tener presente las famosas alfa-fetoproteínas dentro del tamizaje. Recordemos que después de 5 años de infección crónica activa ya comienza a haber un aumento significativo del riesgo de carcinoma hepatocelular, entonces es clave. Miren lo que habíamos dicho, que las infecciones crónicas de bajo nivel
estas hobby o estas HBO, en ciertos grupos de personas, listo, que tienen predisposición, pueden llegar digamos, a carcinoma hepatocelular o cirrosis. Y estamos hablando de una supuesta infección de bajo nivel. Ojo, entonces es probable que a futuro todas las hepatitis B requieran tratamiento. Si esto sigue así, la tendencia, yo no sé qué opinas tú, Henry, el futuro es que prácticamente, como van estas cifras revelando estos porcentajes de carcinoma, a futuro es que va a llegar un momento con estos medicamentos nuevos que toca tratar a todos. No sé qué comentario tienes, Henry. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo ya desde hace unos años vengo proponiendo de que, digamos, hilemos muy fino con los pacientes que tienen hepatitis B crónica, porque, digamos, ya el umbral, digamos, para cuándo tratar y no tratar, pues ya está casi en el suelo. O sea, la recomendación es que la mayoría de los pacientes van a requerir tratamiento antiviral o tratamiento específico para hepatitis B. Y algo fundamental que menciona el doctor Katime es que, digamos, los riesgos de que el paciente con hepatitis B crónica, que está ahí subrugada, que está ahí quieta, pase al hepatocarcinoma sin pasar por la cirrosis, es un riesgo alto y que debemos también considerar. No siempre van a pasar a cirrosis, y eso obviamente nos va a ayudar a decidir ya muy prontamente que, pues ojalá con los medicamentos nuevos, con los diferentes mecanismos de bloqueo del virus, pues permitamos que todos se traten y lleguemos a una cura definitiva. Bueno, aquí tenemos la cicatriz viral en pruebas rápidas realizadas a pacientes que han tenido hepatitis C. ¿Funciona para todas las hepatitis? La prueba rápida. Bueno, recordad que la prueba rápida que tenemos en la actualidad, que son las pruebas, así igual, hablando como que ahorita están en boga con el coronavirus, esas pruebas detectan anticuerpos totales. No hay hepatitis C, IgM. Parece que se le quedó pegado el audio al doctor Katime. Vamos a esperar a ver si retoma. Sí, parece que tiene problemas. Parece que tiene problemas. ¿Tú puedes decir algo, Henry, ahí Sí. con relación a las pruebas? Sí, precisamente. ¿Sí alcanza a ver mi pantalla? Sí, se ve. Es que precisamente lo quería llevar a las pruebas. Bueno, aquí están los marcadores. La pregunta, Shirley, por favor, me recuerdes que se entrecortó. Que si los... Ya te la paso, Henry. La cicatriz viral en pruebas rápidas realizadas a pacientes que han tenido hepatitis C, ¿funciona para todas las hepatitis? No. Es claro que en hepatitis C, recordemos que esto se dilucida por dos aspectos fundamentales. Uno es que tenemos pacientes con, digamos, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C. El virus de hepatitis C es un virus RNA, el virus de la hepatitis B es un virus DNA. Hay aspectos relacionados con las pruebas serológicas como pruebas rápidas, en los cuales los marcadores son o favorecen más los RNA que los DNA. ¿Me escuchan? Sí, señor. Se escucha, Henry, sí se escucha. Ok. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos
virus con diferentes características genéticas, las pruebas, digamos, rápidas no tienen el mismo comportamiento. Así que la respuesta es que no es igual. No escuché a Jesús. ¿Me decía algo? Dime, Henry, dime. No, digo que si había alguna otra pregunta allí en el tintero. No, ya no hay preguntas. Okay. Bueno, creo que podemos cerrar el evento. De verdad, muchas gracias a todas las personas que se conectaron, a ustedes, los colegas que acogieron esta invitación para este evento que, bueno, a pesar de que todos estamos muy ocupados con este tema, enfocados en la pandemia de COVID, pero bueno, es importante porque todo no va a ser COVID, ¿ya? Entonces que claro, sigamos teniendo activos los otros ejes temáticos de lo que es la infectología. La invitación es que también, bueno, esperamos que en el mes de octubre concretar el tema de Infectocaribe. Ahorita en septiembre el evento de Carlos, el evento de Primet, el evento de VIH y COVID. Allí pues Carlos no nos pasó, pero posteriormente vamos a ayudar a Carlos también difundiendo el evento desde las redes sociales de ASIN Caribe, y bueno, y también le vamos a pedir allí a ASIN Nacional que nos ayude para fortalecer el evento de Carlos, que va a ser en septiembre, el evento de Primet, que ya tiene varios años realizándolo, claro. Carlos, un evento de HIV muy bueno, y bueno, esperamos también ahí que acompañemos a Carlos también en ese evento. En octubre hacer Infectocaribe virtual, esperemos ver cómo evoluciona el tema de la pandemia, si podemos hacer algunos escenarios presenciales pequeños y luego el resto sigue en la virtualidad. En el mes de noviembre, como lo hicimos el año pasado, el simposio regional de HIV sería el segundo, y el tema es que no caímos con el tema de lavado de manos y control de infecciones porque estábamos en pleno pico de pandemia, pero la idea es que estos eventos se sigan haciendo todos los años, que los institucionalicemos desde ASIN Caribe y con el apoyo de ASIN Nacional. Entonces, gracias a Carlos Castañeda, Abraham Catime, Henry Mendoza, Shirley, Sonia, Jamie, por el tema logístico. Muchas gracias. Este evento yo creo que queda grabado, ¿cierto, Sonia? Y posteriormente va a ser subido al canal de YouTube de ASIN. Ojalá que sí, porque es muy bueno para quienes no tuvieron la oportunidad de conectarse, puedan posteriormente verlos. Muchas gracias, que tengan un resto de día muy feliz. Y bueno, Henry, te escuchamos. Sí, también para decir algo muy de moda, es que a pesar de que COVID es la reina, digamos, de las infecciones actualmente, recordar lo que mencioné, que en las hepatitis víricas y en general en los pacientes con enfermedades hepáticas, una sobreinfección con este virus del SARS-CoV-2 también va a tener unas complicaciones. Así que, digamos, vamos a seguir hablando de COVID, pero seguramente vamos a hablar de todas las demás enfermedades infecciosas asociadas a un paciente que tenga COVID, indudablemente. Muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Ahí se fue la luz, pero menos mal que hasta el final. Porque... menos mal que al final. Muchas gracias y feliz resto de día, feliz fin de semana.